Miren, la clase pasada estábamos haciendo este problema, fue el día miércoles, si no mal recuerdo. El problema dicta, tengo 59 libras de plata. Si a esta plata le proporciono 8.750 kilocalorías de energía, ¿a qué temperatura va a llegar? Es la pregunta. Luego, considerando una temperatura inicial del metal de 11 grados centígrados. Muy bien. Lo primero que hice fue transformar los 59 libras a kilogramos, porque para estos problemas forzosamente tienen que trabajar con kilogramos. O en casos muy específicos en gramos se puede ser, como por ejemplo, algunos problemas en el libro sí lo manejaban, pero bueno, no es común. Entonces dice acá, lo primero que hicimos fue mediante el calor sensible, observamos cuál sería la temperatura final que alcanzaría el material al absorber esa cantidad de energía calorífica. Y sí, lo sacamos. Nos dimos cuenta que la cantidad es de 5.899 grados Celsius, pero voy a abrir el archivo de PowerPoint. A ver. Pero el asunto radica en lo siguiente. A esa temperatura la plata ya hizo dos cambios de estado. Ya se fundió porque se funda a 960 grados centígrados y ya se evaporó porque se evapora a 2193. Entonces, debo de considerar yo el calor utilizado, o sea, de esta energía calorífica, parte del calor fue utilizado para fundirlo y parte del calor para evaporarlo. Es decir, no todo fue calor sensible. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que hago es sacar el calor latente para fusión. ¿Cuánto calor requirió para fundir esta cantidad de plata, que son 26 kilos y medio aproximadamente? Saqué ese calor latente, el calor latente de fusión, vamos a ponerle QLF de fusión, y obtuve que es de 560 casi kilocalorías. Entonces, esa cantidad que obtuve, que fue usada para fundir la plata, se lo tengo que restar al calor entregado, al calor inicial. Se lo tengo que restar. Entonces aquí ya hice la resta. Volví a hacer la operación para obtener la temperatura final y veo que la temperatura final ahora sería de 5.522, pero estamos de acuerdo que sigue sobrepasando. O sea, bajó como 300 grados centígrados, miren, 5.899 bajó a 5.522. Bajó como 400 grados centígrados. Entonces, pero aún con esa temperatura, sigue sobrepasando la temperatura de ebullición para la plata, lo cual significa que debo también considerar el calor latente de evaporación. Entonces voy a escribir acá abajo, esta temperatura aún sobrepasa el punto de ebullición de la plata. Por lo tanto, también he de considerar este calor latente absorbido. Entonces vamos a sacar el calor latente para evaporación de la plata, para este problema, ¿no? Sabemos la fórmula, sí, es masa por constante. En este caso sería constante de calor latente de evaporación para la plata. Vamos a llamarle QLE de evaporación. La masa es de 26.55 kilogramos, ya lo sabíamos. Pero a ver, tenemos que sacar la constante. Vámonos a nuestra tablita, busquemos plata, es calor latente, ¿no? Plata. Y de ebullición, ¿no? Constante de ebullición. Sería esto, 2.33 por 10 a la 6. A ver, les pongo aquí. $2.33 por 10 a la 6. Ahí está. Resolvemos la operación y veamos el resultado.
A ver, obtenemos este resultado, pero sabemos que al resolver esto con esas constantes, el resultado va a ser joules. Si lo quiero convertir a kilocalorías, tengo que dividir entre 4184. 4000, ojo, 4000. 4184. Al efectuar esa división, el resultado es kilocalorías directamente. O sea, ya no paso que por calorías y luego kilocalorías, no, directamente kilocalorías. Entonces, esto dividido entre 4184, ahí está. Ok, miren. Se requieren de 14.785 kilocalorías de energía para poder evaporar por completo esa plata. Pero ya se dieron cuenta de algo. Ya se dieron cuenta de algo. Vean la energía que se requiere para evaporar la plata y vean la energía que me proporciona el problema. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Qué perciben? ¿Qué ven? Mera observación. Es más, ni siquiera sentido común, es mera observación. ¿Qué observan? Vean la energía que, en el cual, el cual proporciona el problema a esta cantidad de plata, ¿no? Que es de 8.750 y la energía que se les requiere para la evaporación de esa misma plata. En efecto, como dice Alan, pasa y resulta que la energía requerida para evaporar la plata es mayor que incluso lo que nos da el problema. Exacto. Si yo agarrara, porque me tendría que regresar a este punto, si yo agarrara y restara esa cantidad de calor, voy a tener un valor negativo. O sea, aquí voy a tener una diferencia negativa. A ver, 8.190.32 menos 14.785.25. O sea, en pocas palabras, nos quedaríamos cortos por casi 6.600 kilocalorías para evaporar por completo el calor. La plata. Sí vamos a evaporar una porción de la plata, pero no toda. No toda, se va a quedar a medias, ¿sí me explico? Se va a quedar a medias, porque se requieren 14.000 y cacho y solo disponemos de 8.190, o sea, se va a quedar a medias la evaporación. Lo cual significa que yo al entregar ese calor latente, digo, al entregar esa energía, al entregar esta energía de 8.000, ¿cuánto eran? Por aquí estaba. Acá arriba. Al entregar yo esta energía, fue suficiente para derretirlo, fundir la plata, pero no va a ser suficiente para evaporarla. Se va a quedar a medio camino. Se va a evaporar una parte, pero no toda. No toda se va a poder evaporar porque se requiere más energía. La pregunta del problema es, ¿a qué temperatura va a llegar? Bueno, creo que ya tenemos la respuesta, ¿no? La pregunta es, ¿a qué temperatura va a llegar? Es lo único que te importa y creo que ya tenemos la respuesta. Si se supone que se queda en el proceso del punto de ebullición, entonces, ¿cuál creen que sería la temperatura que va a alcanzar, chicos? Si se quedó a medias el proceso de ebullición, o sea, no se terminó de evaporar. ¿Cuál entonces creían que es la temperatura máxima que alcanzó esto? Si llegó al punto de ebullición. Pues sería la temperatura de ebullición de la plata. La temperatura de ebullición de la plata es de 2193. Esta sería, por lo tanto, la temperatura final que va a alcanzar mi plata si yo le agrego esa cantidad de energía. 2193 grados centígrados va a alcanzar, es una temperatura muy elevada. ¿Ok? Y ahí se queda, ¿no? Ya después, ya no puede terminar de evaporarse y se va a empezar a enfriar. Pero esa es la temperatura máxima que va a alcanzar la plata, añadiéndole esa cantidad de calor, ¿no? 2193 grados centígrados. Entonces voy a escribir acá abajo. A ver. Podemos notar que
que el calor requerido para evaporar esa cantidad de plata es mucho mayor al calor entregado en el problema. Lo que significa que se va a quedar a medias en el proceso de evaporación. Por lo tanto, la temperatura máxima que puede alcanzar, más bien que alcanza, es de 2193, ¿no? Espérame, me equivoqué. Bueno, aquí está. Esa es la respuesta, chicos. 2193 es la temperatura máxima que va a alcanzar esa cantidad de plata. O sea, esas 59 libras de plata, si le proporcionas 8750 kilocalorías de energía. No es suficiente para evaporarlo, se va a quedar a medias en el proceso. Por lo tanto, la temperatura límite o máxima que puede alcanzar es precisamente el punto de ebullición, 2193. No puede superar esto con esa energía entregada. ¿Ok? A ver. Por ahí me dicen, entonces, en esos casos de que me sale mayor temperatura, la temperatura de ebullición se tiene que poner la máxima a la que pueda llegar. Creo que quisiste decir en el que sale mayor el calor, ¿no? Pusiste la temperatura a la de ebullición. ¿Cómo? Ah, ya te entendí. Creo que te entendí. Sí, sí, o sea, tú tienes que observar el calor necesario para, o sea, si la temperatura en un principio te da mayor al punto de ebullición y de evaporación, perdón, de ebullición y de fusión, primero tienes que sacar el calor latente de fusión. Como verán, fue realmente poco, no era mucho. A ese calor latente se lo restas al calor entregado por el problema. Y si después de volverlo a resolver te das cuenta que sigue sobrepasando la temperatura de ebullición, vas a tener que ahora sacar el calor latente de evaporación. El asunto aquí es que cuando saqué el calor latente de evaporación, el resultado me da un número mucho mayor a la energía entregada por el problema. Lo cual significa que sí va a llegar al punto, o sea, sí va a llegar al punto de ebullición, pero la energía que me dan no es suficiente para terminar evaporando toda la plata líquida. O sea, se va a acabar la energía y no se va a terminar de evaporar. ¿De acuerdo? Entonces, como llegamos al punto de ebullición, esa es la temperatura máxima que va a alcanzar. Porque les recuerdo, chicos, que el calor sensible llega hasta los puntos de cambio de fase. Cuando llega el cambio de fase ya no hay aumentos de temperatura. Hasta que el cambio de fase termine, ya vuelve a incrementar la temperatura. Por ejemplo, cuando un trozo de hielo llega a 0 grados centígrados, se empieza a derretir y sigue absorbiendo calor, pero ese calor absorbido lo está usando para fundirse. Y va a seguir en 0 grados centígrados hasta que se convierta totalmente en líquido. Ya en líquido vuelve a incrementar su temperatura, 1 grado, 2 grados, 3 grados. ¿Sí me explico? Lo mismo ocurre aquí en la plata. Está absorbiendo ese calor para evaporarse, pero primero tiene que evaporarse por completo para que siga incrementando su temperatura. Como jamás alcanzó a evaporarse, se quedó en la temperatura de ebullición.
Y esa es la respuesta del problema, porque el problema lo que nos pregunta es la temperatura máxima que alcanza. A ver, sí, ¿no? Por aquí está. Quizá. ¿A qué temperatura va a llegar? Esa es la pregunta. Y ya, pues ya le dimos respuesta. La temperatura a la que va a llegar máxima es el punto de ebullición de la plata. Exacto. Bueno, no. Sí es suficiente para llegar al punto de ebullición, pero no es suficiente para terminar de evaporar toda la plata líquida. No la va a terminar de evaporar, se va a quedar a medias. Imagínate que es como cuando hierves agua, o bien estás calentando una comida y se te acaba el gas. Se quedó a medias la comida y, o sea, ya no terminó de calentarse. ¿Sí me explico? O sea, es más o menos algo así, es la idea. O sea, llegas a la temperatura de ebullición, pero la energía que le das no es suficiente para terminar de evaporar todo. Entonces, esa es la máxima temperatura, la temperatura de ebullición, porque al no evaporarse por completo ya no va a haber más incrementos de temperatura. Cuando estamos en el proceso de cambios de fase, se queda la temperatura estática, no cambia, por más que absorba calor, hasta que termine de cambiar de fase, otra vez hay incrementos de temperatura. Esa es la distinción entre calor sensible y latente, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todavía tienes dudas, Alan? ¿O ya te quedó un poco claro? ¿Los demás chicos tienen dudas o preguntas? ¿Nadie? Bueno, sí, como decían por ahí, o sea, la mayoría de la resolución de estos problemas son despejes, por así decirlo. O sea, la mayoría del problema que tienen, la mayoría de los alumnos es con el álgebra, no es tanto con física, sino con el álgebra. Álgebra que vimos, bueno, en primer semestre, ¿se acuerdan? Pero bueno, sigamos. Ahorita lo que vamos a hacer, a ver si nos da tiempo, aunque sea hacer uno o dos problemas del libro, de lo que había encargado ayer de actividad de Classroom. Vamos a ver, ¿sí? A ver, vamos a ver el libro. Veamos. Por acá tengo el libro. A ver, recuérdenme qué páginas. Creo que fue desde la 112, ¿no? Sí, ¿no? A ver, recuérdenme. 107 dice Alan. Ah, ok, que me había olvidado ya. Sí, cierto, aquí está. Vamos a ver los problemas de la 107. Ok, Maru, gracias, también coincido. Son 107, 109, 110 y 112. Ok, gracias, chicos. Vamos a empezar. La 107, veamos los problemas. Vámonos poco a poco, ¿no? Lento, lento. Poco a poco, veamos los problemas. A ver. Voy a escribir aquí, página 107 del libro. Ejercicio 1, ¿no? Me dice, la moneda mexicana de 1 onza de plata pura tiene una masa de 31 gramos. Punto. Si recibiera la cantidad de calor de 100 calorías, ojo, aquí me están dando calorías, no kilocalorías. Cuiden mucho las unidades de medida, ¿ok? ¿Cuánto subirá su temperatura? A ver, aquí era gramos. Sí, gramos. Ok, ahí está. Bien, lo primerito que observamos. Espérenme tantito. Está chillando un loro aquí que tiene aquí junto. Espérenme tantito. Espérenme.
Espéreme tantito. Bueno, creo que ya se cayó. ¿A poco sí se escucha? Es un loro que anda chillando acá junto, es bien molesto. Soy así, lo siento chicos, pero yo soy así como de que con un ruido que escucho no puedo hablar yo. Es imposible hablar con ruido. Bueno, a ver. Entonces seguía. Dice, la moneda mexicana de 1 onza de plata, esto es bait, porque aquí me están dando la masa. La moneda mexicana de 1 onza de plata, plata pura, tiene una masa de 31 gramos. Si recibiera la cantidad de calor de 100 calorías, ¿cuánto subirá su temperatura? Bueno, estamos hablando de un cambio de temperatura, por lo tanto estamos hablando, chicos, de un calor sensible o un calor latente. ¿Qué dirían? Estamos hablando entonces de un calor sensible o un calor latente. Sensible, correcto. Así es, ya que incrementa la temperatura. El calor latente se ocupa nada más cuando hay cambios de fase, por ejemplo, de líquido a sólido, de sólido a líquido, líquido a vapor, solamente ahí es latente. Cambio de temperatura es sensible, entonces, me voy a chutar por acá la fórmula porque me da flojera escribirla desde cero. Aquí está. Calor sensible igual a constante de calor específico por masa, por la diferencia de temperaturas, que de hecho nosotros esa diferencia de temperaturas también la podemos reescribir de una manera diferente. Pudiéramos ponerle como delta T, que así de hecho así te lo trabaja el libro, delta T. En matemáticas, esta letra griega, delta, se llama delta, en matemáticas significa diferencia. O sea, es una diferencia de una misma cantidad con respecto a otra. Entonces, aquí hablamos de una diferencia de temperaturas, una temperatura final menos una inicial. Entonces es válido decir delta T, la diferencia de temperaturas, es válido. Y así lo tenemos que manejar así para resolver este problema, como delta T, puesto que lo que me preguntan es la diferencia, ¿cuánto subirá la temperatura? No me preguntan el valor específico de temperatura, sino que cuánto va a subir. ¿Sí me explico? Me están preguntando la diferencia. Entonces, lo manejo como delta T, este valor, que es diferencial de tiempo, diferencia de tiempo. La constante de calor específico lo puedes sacar de tu libro. Sería lo ideal porque en la página 105 está, fíjense en la tabla. 105, el calor específico de la plata, te lo manejan de 0.056. ¿Por qué digo que es ideal el del libro? Porque el libro te lo maneja en calorías sobre gramos. Y la tabla que yo les di te la maneja en kilocalorías sobre kilogramos, que es lo más habitual. Pero yo no sé por qué el libro se complica tanto las cosas. Bueno, el chiste es que usemos la constante para calor específico de la tabla de la 105 para la plata, que es ahí, acá, que es, como les dije, 0.056. Ojo, que aquí las unidades se manejan en calorías sobre gramos. No te lo están manejando, no te lo están manejando en kilocalorías sobre kilogramos, como yo lo he, porque así lo he planteado. A ver, fíjense que es interesante el comentario que dijo Alan. De hecho, allá iba. Dice Alan, he checado en internet y me da lo mismo nada más constante. Sí, da lo mismo. Yo digo que tengan cuidado, pero con las unidades de medida, no tanto con no tanto con las cantidades, sino con las unidades a la hora de trabajar, porque esto como resultado no me va a dar kilocalorías, me va a dar calorías, pero realmente si tú manejas calorías sobre gramos y kilocalorías sobre kilogramos, es la misma constante. Vean, vamos a calor sensible de plata, ¿ya ven? Es la misma. Y se preguntarán, profe, pero ¿por qué es lo mismo? Porque dense cuenta que es lo mismo que hacer esto. Si yo multiplicara las unidades de medida, la pura unidad de medida, si la multiplico por 1000 y entre 1000, es como una multiplicación de fracciones. ¿Se acuerdan que las fracciones se multiplican directo? Entonces, aquí quedaría como kilocalorías y aquí quedaría como kilogramos. Y la cifra no se ve aumentada, porque es lo mismo que multiplicar por 1. ¿Sí o no es lo mismo que multiplicar por 1?
¿Sí o no? Aquí solamente hice esto para transformar de calorías a kilocalorías y de gramos a kilogramos. Pero 1000 entre 1000 es 1, así que realmente esto no se ve afectado. ¿Sí me explico? Entonces, ya sea que lo manejen la constante con calorías sobre gramos o kilocalorías sobre kilogramos, el valor es el mismo. Lo único que va a cambiar es la unidad de medida y es lo que tienen que considerar en el resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. La masa, si nos los dan en gramos, 31 gramos. Y aquí está el primer punto en que les decía que hay que considerar la unidad de medida. Aquí manejamos gramos, acá manejamos gramos, así que no hay ningún problema. Si este problema nos hubiera dado esto en kilogramos, ahí sí habría que transformarlo a gramos. O sea, o al revés, si el problema nos hubiera dado la constante en kilocalorías sobre kilogramos, gramos no me iba a servir. Tendría que transformarlo a kilogramos. ¿Sí me explico? O sea, no es tanto el valor numérico, sino las unidades de medida que hay que cuidar aquí. Entonces, vamos a transformarlo en gramos. Ya está. Ya que tenemos esto, solo es cuestión de resolver y despejar. A ver, aquí de hecho, me regreso. Y aquí me dice, ¿no? El calor recibido. El calor recibido es de 100 calorías, que es el calor sensible, ¿no? Entonces ponemos 100 calorías. Ahora, ¿qué debemos hacer de aquí? Debemos despejar delta T. Si despejamos delta T de aquí, vamos a sacar como resultado la diferencia de temperaturas, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, si despejamos esto, estas dos cifras están multiplicándose. Bueno, las puedo multiplicar de una vez, ¿no? Voy a multiplicarlas una vez, es lo mismo. Multiplicamos 31 por 0.056. Ahí está, 1.736. Esas son calorías, ¿no? Porque ya se eliminó el gramo. Gramo por gramo y gramo se eliminan, quedan calorías. Calorías por delta T. Ahora, para despejar delta T, esto se pasa dividiendo, ¿no? Como resultado tendría lo siguiente. O sea, esta cifra va a pasar dividiendo. Ahí está. Y el resultado de esa división es la diferencia de temperaturas. Entonces serían 100 calorías dividido entre 1.736. Aquí está la respuesta. Nada más voy a ordenar esto. Ahí está la respuesta. La respuesta es 56.60. La diferencia de temperaturas. Y como estamos manejando todo en grados centígrados, pues le pongo grados centígrados. Esta es la respuesta, chicos. ¿Qué tal les fue? ¿Tuvieron bien la primera, aunque sea? ¿Tuvieron bien la primera? ¿Lo tuvieron mal? ¿Lo tuvieron bien? ¿Qué tal? Si lo tuvieron mal, hay que corregirla. Dice Alan que lo hizo diferente, pero llegaste al mismo resultado. La pregunta es, ¿llegaste al mismo resultado? Perfecto. ¿Tú cómo lo hiciste? Dime, ¿cuál fue tu procedimiento? ¿Cuál fue tu proceder? ¿Alguna pregunta a los demás chicos? ¿Preguntas, dudas con esto? Porque ya no creo que nos dé más tiempo de resolver más problemas, pero continuamos el martes, ¿vale? Nuestro examen, nuestro examen, no he checado bien la fecha, creo que es el 24 o el 21, uno de los dos, déjenme corroborar. ¿Cuándo nos tocan los exámenes, chicos? Déjenme corroborar. Déjenme corroborar. Igual alguno de ustedes ya sabe, yo no me acuerdo. A ver, por aquí lo tengo, el calendario de exámenes. Aquí está. Grupo 1, ¿no? Son ustedes. Nos toca el día 21 de mayo. El día 21 de mayo que cae viernes, ¿no? Nos toca el viernes. Sí, el 21 de mayo toca el viernes. Ok.
espérenme. A ver, no sé qué opinen. No sé qué opinen ustedes, chicos. Pero ¿qué les parece cambiar el examen para el martes 24? ¿Que hay martes, no? ¿24? Ah, no, que hay lunes. Bueno, el lunes no nos vemos. Entonces, pues lo pudiéramos manejar como lo manejamos el parcial pasado, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo lo manejamos el parcial pasado? Que pusimos el examen después de clases y les di más tiempo, ¿se acuerdan? Pues piénsenlo, ¿no? Y ya me dicen este martes que viene, si ponemos el examen el viernes próximo, o sea, la próxima semana viernes, o si lo ponemos el lunes después de clases y ya les daría más tiempo. Eso sería lo bueno, ¿no? Les daría más tiempo. Ustedes piénsenlo y me dicen el martes qué quieren. Si le quieren que los ponga el viernes o se los paso para el martes. Pero deben de considerar una cosa, que el martes pues tendrían dos exámenes. No sé qué examen les toca el martes. A ver, déjenme checar. ¿Ustedes saben qué examen les toca ese día? Si no, checo, a ver. Ese día les toca el examen de inglés. Ese martes les toca el examen de inglés. O sea, así que si pasamos el examen de física para el martes, tendrían dos exámenes, inglés y física. Ya es decisión de ustedes si quieren el examen el viernes o si lo quieren el martes. O sea, el viernes 21 o el martes 24, después de clases. Piénsenlo para que me digan el martes, ¿sale? Bien, chicos. También tienen el de historia. Ah, sí, cierto. Tendrían que chutarse 3 exámenes. Entonces piénsenlo más. Piénsenlo más. Bueno, nos vemos el martes. Piénsenlo y me dicen qué decidieron. ¿Sale? ¿Opinas hacerlo el miércoles? Bueno, ya lo vemos. Ustedes me dirán el martes, ¿no? Ya el martes lo hablamos porque ya no hay tiempo. Chicos, se pueden retirar. Nos vemos el martes. Cuídense. Lindo fin de semana. Chao. Cuídense. Bye. Bonito fin igualmente todos.